Continuamos en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio del rector del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas, Gustavo Padilla Montes, con quien vamos a platicar de lo que fue este último año para este centro universitario. Rector, buenos días, gracias por su visita. Muchas gracias, Sonia, por recibirme en tu programa y con el honor de siempre estar con Canal 44. Cuéntenos qué podríamos destacar de este año que fue tan extraño para todos. Bueno, lo primero es que efectivamente este año 2020 fue un año inusual de manera global y ya se ha hablado de las diferentes perspectivas y el impacto que ha tenido la pandemia en la sociedad, desde la salud, la economía, el cambio de paradigma. Y algo que es relevante es que la Universidad de Guadalajara asumió con mucha responsabilidad esta pandemia, particularmente desde CUSEA, desde el primer día en que la universidad decidió suspender actividades académicas y nos fuimos a clases en línea. Inmediatamente nuestra comunidad tomó la decisión de hacer un viraje total a las prácticas que solíamos tener en el CUSEA, y con un dinamismo, con un liderazgo, con una convicción de que lo principal era sostener el proceso educativo de 21.500 estudiantes, fue que decidimos hacer un cambio. Y iniciamos una etapa en la que lo primero que hicimos fue generar una política institucional para poder llevar al estudiante en sus estudios desde casa. De hecho, la campaña que hicimos fue para que puedas quedarte en casa. Desde abril a julio aproximadamente del año pasado, realizamos cerca de 35 acciones estratégicas para que nuestros jóvenes pudieran estudiar desde casa. Y no solamente los jóvenes, también entendimos que la comunidad académica estaba pasando por momentos muy difíciles, no solamente por la crisis sanitaria, sino también por las propias condiciones, de tal manera que para que puedas quedarte en casa, si recordamos el eslogan era quédate en casa. Y nosotros dijimos, pues tenemos que hacer algo para que estudiantes académicos y el personal administrativo pudiera quedarse en casa sin frenar el compromiso. Y para que puedas quedarte en casa desdobló, por ejemplo, iniciativas que hoy por hoy son vanguardistas. Por ejemplo, hicimos una estrategia que le llamamos bibliotecario en línea, para poder brindar todos los apoyos bibliotecarios bajo un modelo totalmente virtual. Entonces, la primera etapa fue de contingencia, fue de emergencia. Después entendimos que la pandemia iba a ser más prolongada, no nos íbamos a poder regresar a clases como suponíamos al principio. Y desdoblamos una segunda gran estrategia que se llamó prepararnos para un retorno gradual y escalonado. Y en esa segunda etapa la iniciamos en agosto de 2020 y ya entendíamos que el mundo había cambiado, que íbamos a regresar a una nueva realidad, a un cambio de condiciones en donde lo principal era la vida y la salud de nuestra comunidad, de tal manera que ese plan para el retorno gradual y escalonado lo que contenía era también estrategias, pero ya para prepararnos para un modelo multimodal, un modelo flexible, un modelo híbrido, de tal suerte que en ese periodo reforzamos, por ejemplo, el diseño instruccional de nuestras materias, planes y programas de estudio, una respuesta inédita de parte de toda la comunidad académica, junto con otro conjunto de acciones, y ahí nos dimos cuenta que algo que estaba adoleciendo nuestra comunidad era las condiciones económicas y de salud. Por eso fue que creamos una plataforma, una plataforma de inclusión y equidad. Esa plataforma lo que ha hecho es desarrollar un conjunto de acciones estratégicas para poder atender a los más vulnerables, a aquellos estudiantes que se estaban quedando rezagados, que se estaban quedando atrás. De tal manera que esta plataforma vino a incorporar programas para apoyar, por ejemplo, a madres estudiantes
que tenían condiciones de confinamiento muy difíciles y además tenían que seguir atendiendo a sus hijos durante el periodo de formación. Dimos becas, por ejemplo, para que aquellos jóvenes que no podían atender sus clases en línea tuvieran internet. Hicimos una alianza con diversas instituciones para dotar de internet a la comunidad que así lo necesitara, o sea, de tal manera que quien no tenía acceso podía obtener un chip con tiempo aire, y también hicimos préstamo de equipos de cómputo. Recolectamos todas las computadoras que teníamos disponibles y las ofrecimos a quienes no tenían la posibilidad, de tal manera que yo diría que fue un año de mucha sensibilidad, de mucha empatía, de reencontrarnos en la parte más fundamental, que por cierto nunca debimos de haber dejado, que es la parte humana, es la parte sensible, la parte de entender que teníamos que salir de la mano en un periodo muy crítico. Junto con ello hicimos un acompañamiento al rector general en todo el proceso de la pandemia con el gobierno del Estado, mientras Ciencias de la Salud estaba al frente con los temas de salud, con la sala de situación en salud. En el CUSEA hicimos toda una estrategia para apoyar al rector en la mesa de reactivación económica. Fueron cerca de 20 sesiones en la mesa de reactivación económica encabezada por el señor gobernador del estado, junto con el sector privado y diversas instituciones. Y desde CUSEA arrancamos una plataforma que se llama una plataforma de economía de Jalisco. Cerca de 60 profesoras y profesores investigadores se dieron a la tarea de investigar qué estaba pasando con la pandemia económica, cuáles eran los efectos del confinamiento, de haber bajado a no esenciales un conjunto de empresas de diferentes sectores, de tal manera con esa plataforma de economía estuvimos contribuyendo al análisis de los efectos de la pandemia desde el punto de vista económico, a las estrategias y a las medidas para ese retorno escalonado de las empresas y hacer un acompañamiento desde la Universidad de Guadalajara a la toma de decisiones. También en los ámbitos de docencia transitamos con este modelo que ya platiqué y continuamos con las actividades de investigación, de divulgación de la cultura, de divulgación de la ciencia. Eso nos ayudó a desarrollar una serie que le llamamos Webinars CUSEA. Ustedes saben que CUSEA es uno de los centros con mayor dinamismo en divulgación científica, en foros, talleres, seminarios. De hecho, cuando estábamos en presencial no cabía los invitados y la comunidad en los auditorios y en los foros. Bueno, todo lo que hace CUSEA de manera presencial lo migramos a un formato virtual a través de una plataforma de webinars. Y eso que nos permitió, pues, seguir estando cercano con la sociedad, seguir comunicando las diferentes problemáticas en el campo de las ciencias económicas, las ciencias sociales, la parte administrativa, de tal suerte que fue un año difícil en términos de lo que sucedió, pero muy productivo para volver a crear, para poder innovar, y eso nos llevó a prepararnos para hacer mejor todo lo que CUSEA sabe hacer en los campos de docencia, en investigación, en extensión, la vinculación, ¿qué te puedo decir? Fue un trabajo inmenso de vinculación con los sectores, particularmente con el gobierno y con el sector empresarial. Rector, aún así yo entiendo todo este gran esfuerzo. ¿Hubo rezagos? ¿Habrá que reforzar algunas áreas para tratar de incorporar a los estudiantes que pues no pudieron seguirle el ritmo a la formación de este año? Sin duda, siempre en la historia de las universidades, siempre uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con cómo hacerle para mantener la calidad de tu servicio educativo, pero siempre estar mirando con las personas más vulnerables. Definitivamente este año fue el año 2020 y lo que va de este año han sido años complejos para estudiantes, de tal manera que estamos desarrollando un conjunto de acciones para que el estudiante que se quedó atrás se pueda recuperar. Y esto implica, por ejemplo, ahora que estamos planeando el retorno al semestre en clases, en CUSEA estamos pensando retornar, pero bajo un modelo mixto, un modelo que tenga la presencialidad, por un lado, pero seguir manteniendo las ventajas de los modelos o de las modalidades virtuales,
y se está haciendo un diagnóstico muy profundo, carrera por carrera, departamento por departamento, para ver qué pasó durante la pandemia con las y los estudiantes y de qué manera incorporar de manera gradual un programa de recuperación de los saberes, de los conocimientos, de las competencias que desafortunadamente no se pudieron dar por diversas razones. Una de ellas, en CUSEA, creo que pocas instituciones educativas lo tienen. CUSEA tiene un modelo de formación integral, en donde los jóvenes no solamente aprenden las competencias técnicas o tecnológicas, el conocimiento per se, sino además desarrollan otro tipo de habilidades blandas, habilidades socioemocionales, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo. Además, CUSEA tiene un conjunto de actividades co-curriculares. ¿Qué quiere decir co-curricular? Es decir, que tú tienes tu trayectoria escolar, pero tienes un conjunto de actividades, música, danza, teatro, deporte, y eso no se pudo llevar de manera presencial. No obstante que algunos de los talleres migraron a formato virtual, pues efectivamente muchos de ellos tuvieron que suspenderse, toda la actividad física y deportiva. Entonces sí estamos planeando un programa de recuperación, y lo que más destaco yo es que en la comunidad CUSEA, como siempre, CUSEA se ha distinguido por ser líder. Decimos que CUSEA es el mejor lugar para el talento, y de veras que eso tiene sentido porque la comunidad responde, y estamos en ese camino para el siguiente semestre. ¿Proyectos de crecimiento para el centro? Bueno, hemos planteado un proyecto central. El proyecto va en la lógica de la gestión del cambio. Y mira, Sonia, cuando tuve la oportunidad de asumir el cargo de rector del centro universitario, yo propuse a mi consejo de centro que no podíamos quedarnos de manera lineal o tendencial, que teníamos que tomar riesgos, y yo propuse a mi consejo de centro lo que denominamos agenda para la gestión del cambio del centro universitario. El cambio ya era necesario. Todos sabemos que la educación superior ya estaba enfrentando retos y en parte una crisis por las transformaciones del mundo, de la sociedad. Lo que pasó fue que la pandemia vino a visibilizar muchas de las cosas que era necesario cambiar. Eso hay que decirlo muy claro. Y yo propuse al Consejo entonces una agenda para gestión del cambio, que nos permitiera saber en dónde estamos parados, cuáles son los grandes retos y desafíos por los cambios globales y cómo emprender una ruta de transformación. Y en el centro de ese proyecto planteamos transformar gradualmente el CUSEA en un Smart Campus. Así como están ahora las ciudades transformándose en ciudades smart, en ciudades inteligentes, en donde lo principal, el humano, es regresar a la sociedad, es entender que la parte fundamental no es la tecnología, somos las personas las que utilizamos la tecnología. Planteamos el CUSEA Smart Campus. Smart Campus es un vehículo de transformación de nuestro modelo educativo, es un vehículo de transformación de nuestras prácticas, para aprovechar lo que todo el mundo sabe que ya está aquí, y que es la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el machine learning, con la ciencia de datos, con el conocimiento. Las empresas, y cualquier empresa, no solamente en términos de mercado, tiene un valor. Bueno, ahora todo el conocimiento, el intangible del conocimiento. Entonces, Smart Campus es un vehículo que pretende transformar la vida del campus universitario, y a eso nos vamos a dedicar los meses que nos resta de esta administración para seguir contribuyendo a que CUSEA se mantenga a la vanguardia. Rector, muchas gracias por su visita. Al contrario, muchísimas gracias, Sonia, por estar con ustedes, y gracias a la audiencia por escucharnos. Les invitamos a que nos acompañen siempre en CUSEA, que es el mejor lugar para el talento. Muchas gracias.